Acá estamos retomando nuestra cuarta clase de pensamiento científico. Habrán notado seguramente que se me cortó un poco el final de la tercera clase, así que voy a retomar un poco en ese punto porque estaba queriendo desarrollar ya un poco, o al menos presentar o hacer una presentación desarrollada del segundo piso de la pirámide, a saber, el método de la autoridad o de la tradición. Estaba caracterizando que la autoridad en el reino humano es una autoridad que se caracteriza por ser una autoridad en ausencia, ¿sí? Donde mayor peso tiene, ¿sí? No es en el afuera necesariamente, aunque sí por supuesto que se manifiesta como tal, es decir, que ejerce su poder coercitivo y coactivo. De todas maneras, la característica fundamental es que la autoridad se hace valer desde adentro para afuera. ¿Sí? Es decir, es una autoridad que está también internalizada, porque la autoridad humana en tanto tal es necesaria que se valga de un mutuo reconocimiento, es decir, que se reconozca a la autoridad como tal. ¿Sí? Bien, estaba diciendo eso. Retomo el ejemplo que quería dar, ya luego de haber comentado este carácter de la autoridad en ausencia, como una de las características principales. Estaba tomando el ejemplo, o quería presentar el ejemplo que ya habíamos tomado de la tenacidad, del calor o el frío. Ustedes recordarán que dijimos que la tenacidad, como ese conocimiento o esas creencias que se sostienen por sensación provenientes del organismo, repito, que se sostienen, esas creencias que se sostienen o esos conocimientos que se validan por la sensación, ¿sí? Por eso digo que son conocimientos que se sostienen desde la creencia que se sostiene por las sensaciones corporales, ¿sí? Por ese conocimiento que proviene del organismo. Entonces, yo tengo frío, calor o miedo, ¿cómo lo sé? Bueno, porque lo siento, ¿sí? Si tengo frío voy a tener determinados fenómenos, determinadas sensaciones, determinada fisiología que me va a hacer sentir que tengo frío y reconozco eso y puedo obrar en consecuencia, ¿sí? Ahora, pensemos qué pasa en la autoridad. Si bien habíamos nombrado el ejemplo del cacique como una figura tribal, pero pongamos otro ejemplo. Pensemos ahora en el ejemplo de la temperatura, ¿no? Yo me levanto a la mañana y como en realidad en mi casa puede haber una temperatura, pero en la calle puede haber otra, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer para vestirme acorde a la temperatura que haga? Voy a fiarme de medios de autoridad para eso. Es decir, escucharé la radio, prenderé la tele, ¿no? Miraré el celular, miraré Google, ¿sí? Tendré forma, o hasta incluso le preguntaré a alguien, si es que vivo con alguien que llega de afuera, le preguntaré, che, ¿hace frío afuera? Entonces, fíjense cómo en esos casos que estoy nombrando, por ejemplo, es un caso muy sencillo, pero vale la pena como para empezar a pensar el tema, cómo en esos casos estoy creyendo, ¿sí?, en la autoridad del otro, sea un otro personal, eres una persona que viene de afuera, que yo le pregunto si hace frío, si afuera está frío, aunque el otro puede tener una sensación, una sensibilidad distinta a la mía, pero la tomaré en cuenta. Si le pregunto es porque creo que está en mejores condiciones que yo, ¿sí? La tenacidad, la autoridad, perdón, de alguna manera implica el reconocimiento de que un otro tiene una tenacidad o está en posición de una tenacidad mejor y superior que la mía. No sé si me explico, ¿sí? El otro, porque viene de afuera, bueno, sabe, ¿sí?, más o menos si hace frío o no, o cómo hace frío, ¿sí?, cómo tengo que salir. Ahora, esta autoridad puede ser también mirar en televisión, escuchar la radio, mirar en el celular, en internet, a ver qué temperatura hace, ¿sí? Y más o menos me guiaré por eso. ¿Me explico? Entonces ahí ya no es que voy a usar mi tenacidad personal, sino que voy a orientar, ¿sí?, mi conducta por otras tenacidades en las que confío, ¿sí?
No sé si es un buen ejemplo para empezar a trabajar el tema. ¿Por qué autoridad o tradición también se la llama? Bueno, porque es la fuerza de la tradición también. Por ejemplo, cuando decíamos el tema de la alimentación, ¿no? Tomemos el ejemplo de la alimentación, por ejemplo, y decíamos, bueno, nosotros ¿por qué comemos vaca? ¿Por qué reconocemos que la carne de vaca es un alimento exquisito, rico, ¿sí? O proteico, y no los insectos que pueden tener muchas proteínas, ¿sí? Pero nadie va a convencer en su sano juicio acá, incluso a alguien que esté muriendo de hambre, de comer insectos, ¿sí? Entonces, ¿quién dice que los insectos acá no son comida y en otras regiones del planeta sí son comida? ¿Quién lo dice? ¿No? Podría ser una pregunta. ¿Quién lo dice? ¿Y saben quién lo dice en términos persianos? La tradición, ¿sí? Por supuesto que podríamos decir desde Durkheim, es un hecho social. ¿Quién dice eso? ¿Cuál es la autoridad que señala qué alimentos sí, qué alimentos no? Bueno, la comunidad. Pero para decirlo, repito, y para empezar a hablar con los términos de Peirce, ¿sí? Ahí tenemos la tradición. ¿Sí? Es la tradición que es la validez de lo establecido. ¿Sí? Como eso porque se come eso. ¿Por qué como milanesa? Porque es rica, porque se come, porque me enseñaron a comerla, me enseñaron a reconocerla como un alimento y a prepararla como tal, y tengo una historia con ese alimento, y cuando como ese alimento no como solamente ese alimento, me alimento también de las tradiciones y de las anécdotas que a partir y en torno de esas comidas he protagonizado. ¿Sí? Cuando uno come una comida regional, una comida que uno conoce, no sé si han visto la película Ratatouille, que es una película de animación, creo que si mal no recuerdo, no sé si de Pixar, maravillosa, cómo hay una conexión psicoafectiva profunda, ¿sí? En la comida. Uno cuando come determinadas comidas, ¿sí? Así como yo les contaba que eso es Centroamérica, para mí comer arroz gallo pinto con ají picante tiene un plus muy particular, ¿no? Como también milanesa con papas fritas, ¿sí? Pero entonces, fíjense que ahí tenemos la autoridad de la tradición, ¿sí? Entonces, en el sentido que Peirce va a presentar la autoridad en este sentido, el método, el segundo nivel, el método de la autoridad, el método de la tradición, está siempre personificada, siempre está vehiculizada, personificada por alguien. Vieron que hablamos de un cacique, ¿sí? Todas las investiduras de una autoridad, ¿sí? Un profesor, un doctor, un licenciado, ¿no? Todas las investiduras sociales, ¿sí? Que señalan dónde hay algunos conocimientos más legítimos o más consolidados que otros, ¿sí? Pero entonces la tradición está personificada en las personas que tienen esa investidura y son reconocidos por las otras tenacidades, ¿sí? No se puede obligar, por así decirlo, a respetar una autoridad sin la subordinación de las otras tenacidades. No se puede respetar por autoridad la fuerza, ¿sí? Si es una autoridad, si no es un autoritarismo, si es una autoridad, ¿sí? Tiene que estar reconocida en alguna medida legítima, ¿sí? Por los integrantes que reconocen en esa autoridad a una autoridad, para algo. ¿Me explico? Puede no ser el cacique. El cacique es una forma de organización política, de autoridad política, pero está también el chamán o la bruja o la chamana, ¿sí? Que es una autoridad espiritual religiosa, ¿sí? Entonces, hay diferentes, ¿me explico? Diferentes esferas del conocimiento, pero todas están personificadas, ¿sí? La autoridad está personificada. Y uno diría, ¿y la tradición quién la personifica? ¿Quién personifica las tradiciones en el sentido de la historia y del desarrollo y de la reproducción social y humana? ¿Saben quiénes representan la tradición? La crianza a los padres, ¿sí? ¿Por qué comer milanesas con papas fritas o comer ciertas comidas para mí será cierta cuestión particular? Porque tiene que ver con mi historia. ¿Y quién me daba de comer en mi historia? Mis padres, mis abuelos, mis tíos, quienes han cumplido el rol, ¿sí? de crianza. Entonces, está personificada, no es una cuestión etérea, ¿eh? La autoridad está personificada, ¿sí?
quiero pasar al pizarrón para avanzar un poco en lo que le presenté la vez pasada, ¿sí? Del esquema de la pirámide. Si fíjense que acá la hice un poco más grande para que esté más clara. Acá puse 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Acá tenemos entonces este primer rectángulo, ¿sí? Donde tenemos entonces acá la tenacidad, ¿sí? La tenacidad, esas creencias que sostengo por medio de la sensación que me viene de lo corporal, del cuerpo, del organismo, ¿sí? En el segundo nivel tenemos el método de la autoridad, que es reconocer a una otra tenacidad que está en mejor posición para cierto saber, para cierto conocimiento. Fíjense que ahora, cuando caractericé un poco al método de la autoridad, nombré también la tenacidad. Es reconocer a otra tenacidad. La autoridad es reconocer a otra tenacidad. Por eso, fíjense que no, el segundo nivel no es solamente el segundo nivel. Recuerden lo que hemos dicho la vez pasada. El segundo nivel no es solamente este rectángulo que está encima del primero, sino que está calado, ¿sí?, hasta acá. Todo esto es la autoridad. Por eso la autoridad es el segundo nivel y también el primero, aunque no esta parte y no esta parte, que es pura tenacidad, sino esta parte, este rectángulo, ¿se entiende? Corta acá un pedazo y corta acá un pedazo, ¿sí? Pero entonces la autoridad no es una cosa distinta de la tenacidad. La autoridad es el reconocimiento de las tenacidades de una otra tenacidad que está en posición asimétrica, superior en algún sentido, ¿sí?, mejor, ¿sí? Entonces, si yo cierta cosa no sé, le pregunto a alguien al que le supongo un saber y le digo, che, ¿vos qué sabés? ¿Me explicás tal cosa? ¿Me decís tal cosa? ¿O me describís? ¿O me explicás tal cosa? ¿Sí? Bueno, ahí estoy validando la tenacidad del otro. ¿Se dan cuenta? Ahí estoy reconociendo que la tenacidad del otro está en mejor posición de señalarme algo para que yo lo asimile, para que vuelva a mí, pero desde afuera, desde el otro. ¿Sí? Autoridad, tradición. Autoridad en ausencia, pero personificada. ¿Sí? Internalizada. Es importante esto que estoy señalando, de que el segundo nivel no es solamente el segundo, sino parte del primero, porque esta característica en el pasaje del 1 al 2 lo vamos a repetir del 2 al 3 y del 3 al 4. Recuerden que así como acá tenemos la autoridad, acá tenemos el método de la filosofía y acá el método de la ciencia, ¿sí? Pero recuerden también que entonces el método de la filosofía no es solamente el tercer bloque que está encima del segundo y el primero, sino todo este rectángulo que también deja fuera todo esto, pero que retoma algo de acá y algo de acá. No me voy a meter ahora con la filosofía todavía, ¿sí? Quiero mantenerme en este primer ascenso, en este primer pasaje del primer piso de la pirámide al segundo, ¿sí? Este primer ascenso, este primer subir en la pirámide, fíjense que se sube porque la tenacidad se niega en alguna medida y reconoce a una otra tenacidad como mejor, ¿sí? Pero noten que en la autoridad no está aniquilada la tenacidad. Repito, en el método de la autoridad o de la tradición no está eliminada la tenacidad, porque la autoridad, al estar personificada, requiere de una tenacidad que por estructura está en posición asimétrica, es decir, en distintos niveles, que el resto. Pero el resto lo reconoce como tal. Por eso autoridad, por eso tradición. Con la tradición se está en relación asimétrica. Recuerden el hecho social, recuerden los hechos sociales, los festejos de los cumpleaños. No estamos en igualdad de condiciones. ¿Me explico? Entonces,
es importante este ascenso que acabo de señalar. Si me permiten mechar algo que, si bien no seguiremos profundizando a ese autor, imagino que ya pueden que lo hayan visto en otras materias, o que lo estén viendo, o que lo vayan a ver, pero para mí es fundamental decirlo así también, porque me parece muy enriquecedor citar a Hegel, ¿sí? Y a este tremendo filósofo, en realidad citar un concepto particular, que es el concepto de la recaída en la inmediatez, ¿sí? Este concepto de la recaída en la inmediatez, el concepto de la compresión, supresión y superación, comprimido, suprimido y superado, el Aufhebung hegeliano, ¿sí? Repito, esto lo comento no para que lo aprendan ni porque lo vayamos a trabajar en la materia, pero sí porque está, perdón, tengo un poco de reflujo, sí porque está absolutamente relacionado, ¿sí? ¿Qué es esto que acabo de nombrar? ¿Qué es esto de comprimido, suprimido y superado? Permítanme una metáfora para explicar este concepto. Si yo digo, por ejemplo, si le pregunto a ustedes, y permítanme imaginar para poder ordenar mi discurso, imaginemos que miro de pronto a una alumna, por dar un ejemplo, y le digo a esa alumna: señorita, a ver, le hago una pregunta. ¿Dónde está la niña que usted fue a los 10 años? ¿Sí? ¿Dónde está la niña que usted fue a los 10 años? Podemos encontrarnos con diferentes respuestas subjetivas, pero tomemos la pregunta y tratemos de responderla filosóficamente. Y para ser más preciso, respondámosla con Hegel, ¿sí? ¿Dónde está el que fuimos en la infancia? Nosotros que ya no somos más infantes, ¿sí? ¿Está eliminado el infante que tenemos dentro? No, no está eliminado. No está eliminado. Por eso, de hecho, ¿qué sucede? Sucede que también cada tanto aflora el niño o la niña que tenemos dentro, y alguien, si es demasiado notorio ese aflorar, no va a decir: che, no seas chiquilín, no seas chiquilina, ¿sí? Pero hay momentos, y hay momentos válidos donde uno se permite, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no está eliminada la etapa infante en el adulto. Eso estoy diciendo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para señalar lo que es que algo esté comprimido, suprimido y superado, ¿sí? Entonces, estas tres palabritas, que por medio de un ascenso dialéctico se van desarrollando, lo podemos ver perfectamente con la tenacidad y la autoridad, y lo vamos a seguir viendo después con la filosofía y con la ciencia, ¿sí? A saber, la tenacidad, que es el saber que viene del cuerpo, primer gran método para fijar creencias, ¿sí? En el ascenso a la autoridad, repito, la autoridad no es una otra cosa radicalmente distinta a la tenacidad, sino que en la autoridad está comprimida, suprimida y superada la tenacidad. Repito, en la autoridad está comprimida, suprimida y superada. Por eso el segundo piso de la autoridad no es solamente el segundo piso, porque está comprimido, suprimido y superado, ¿sí? La tenacidad, porque la autoridad es el reconocimiento de que el otro está en mejor posición por X motivo, ¿sí? De que su tenacidad sea más útil que la mía. Es como que yo le digo a un médico: yo voy a consultar a un médico para ver qué tengo. Yo voy a consultar a un médico a ver qué tengo. ¿Se dan cuenta de lo sociable que somos los seres humanos? Voy a un otro a que me diga qué tengo. ¿Por qué? Porque no me alcanza mi tenacidad para saber si el reflujo obedece a estrés, obedece a una inflamación de la garganta, a un desarreglo estomacal, a una alergia, etc. No lo sé. No lo sé. Tengo sensaciones, pero son sensaciones difusas, son sensaciones ambiguas. No soy médico, no tengo conocimientos médicos, entonces tengo que recurrir a alguien capacitado que me desarrolle, que me explique y que sepa, ¿sí? Orientarme con eso. Entonces, pero la autoridad será yo negar mi propia autoridad, mi propia tenacidad, perdón, yo
negando mi propia tenacidad, reconozco que la tenacidad del otro es mejor que la mía para eso. ¿Me explico? Por eso entonces, en el ascenso del primer piso al segundo, el segundo no solamente el segundo, sino que es parte del primero. Parte porque se acortan los costados, es cada vez más chico para subir, pero se toma a la tenacidad para algo, por eso está comprimida, suprimida y superada. ¿Me explico? No sé si fue bueno el ejemplo de que tenemos ciertas cuestiones infantiles en la estructura adulta, no está eliminada, ¿sí? Estos procesos humanos y estos procesos de conocimiento, ¿por qué los llamamos dialécticos? ¿Por qué le cito a Hegel? Porque decimos que es dialéctico en el sentido de que cuando algo se hace más complejo, no queda absolutamente eliminado lo anterior, lo simple, sino que se pasa a algo complejo comprimiendo, suprimiendo y superando, aufhebung, ¿sí? Comprimiendo, suprimiendo y superando, el salto que permite por medio de la negación llegar a un opuesto gracias a él, ¿sí? Repito, este ascenso dialéctico es la tenacidad que por medio de la negación puede devenir en lo opuesto gracias a él. Gracias a que mi tenacidad se niega, voy a ir al médico cuando reconozco que el médico está en mejor posición que yo. Yo puedo ser un terco y creer que yo sé mejor más que el médico y puedo joderme la salud, ¿sí? Pero entonces, ¿me explico? ¿Sí? Espero ser claro en este primer pasaje. No quiero avanzar más porque quiero que me comenten todas las dudas que tengan hasta acá. Porque este mismo proceso, si bien distinto, pero igual, lo vamos a seguir viendo tanto en el segundo, del segundo al tercero, como del cuarto al quinto, del tercero al cuarto. Pero quiero que me digan hasta acá qué dudas tienen, ¿sí? Por mail, por WhatsApp, por comentarios acá en YouTube, ¿sí? Así que ya saben, si hasta acá estamos bien, ya en la próxima clase entonces sí arrancamos con filosofía. Pero quiero haber sido claro en este punto, ¿sí? Bueno, que tengan buena semana. Buen fin de semana, perdón.